¿Qué tal? Buenos días. Hoy le voy a hablar un poco sobre lo que son los procesos cognitivos y la comprensión de textos. Eh, el primer punto, que es la actividad o el proceso cognitivo, se refiere o está implicado en cómo comprender los diferentes textos que existen, o sea, cómo el autor, o en este caso el principal autor del aprendizaje, cómo está asimilando ese proceso los diferentes tipos de textos, de procesación de textos. Eh, Tradicionalmente se han distinguido en tres tipos de textos. Uno es el descriptivo, el narrativo y el expositivo. Los descriptivos son un ejemplo, por ejemplo, los folletos, donde son folletos, por ejemplo, folletos turísticos o de catálogos, donde son de tipo en el que los que se encuentran la información bien estructurada, con diferentes elementos. Son, son ejemplos de cómo los textos son descriptivos, porque van señalando paso por paso, o en esta forma por partes, la información que se está transmitiendo. Otro tipo son los narrativos y los positivos. Los narrativos son los que realmente se usan por ejemplo, las novelas, o en este caso los cuentos. En los niños de menos de 10 años son cuentos, por ejemplo, de aventuras. En niños de 10 en adelante, o de 15 años en adelante, ya son cuentos ya un poco más informativos. En adultos ya son, por ejemplo, novelas, por ejemplo, el hablar de novelas como el de 100 años de soledad. O sea, son muchos ejemplos. Pues algunas veces se puede decir que los textos, en primer lugar, conviene distinguirlos y saber cuáles son los textos en los que se está realizando el proceso. Los descriptivos, como ya lo hemos hecho, normalmente se hacen cuando son catálogos, o son folletos. Y los narrativos y los descriptivos son cuando ya se está hablando de novelas, o algún cuento, o algún tipo de aventura. Desde el punto de vista educativo, los textos resultan un poco más importantes, que vienen siendo los narrativos y los positivos, porque son los que normalmente se trabajan en las escuelas, o en las actividades que se realizan en las materias como de español y de ciencias sociales. Los primeros, que son los narrativos, esos están formados por lo que viene siendo agentes que estructuran un tipo y un espacio determinado. O sea, por ejemplo, las acciones que se realizan, por ejemplo, de un cuento, una aventura, una serie, o sea, y ese tipo de planes. Los explícitos, o también implícitos, que también son parte de estos, la comprensión es adecuada según la estructura que esté, o que en este caso tenga el texto. Las características de estos son dependiendo de la interpretación del lector, ya sea cómo va interpretando lo que viene siendo una novela, o un cuento, o una aventura. Es el escenario que va construyendo el lector, y cómo el autor cómo el lector lo está proyectando para que el alumno, o en este caso la persona que lo esté realizando, tenga una mejor comprensión lectora. Evidentemente sabemos que el contenido de unos y de otros va a variar. En algunos es conceptual, en otros son narracionales, en el otro son descriptivos. Entonces varía el tipo de textos en los que se está informando, y eso ya es un proceso cognitivo de cada persona, de cómo lo voy a estar absorbiendo esa información. Esos son algunos de los ejemplos de los cuales se habla el tema. Saludos.